Buenos días, amados hermanos, bendiciones para todos. Vamos a comenzar nuestro servicio de escuela dominical. Estamos congregados, sabemos que cada uno desde su casa, ¿verdad? Pero estamos congregados en un mismo espíritu, bajo un mismo propósito. Y qué bueno es el Señor que nos da un día más, ¿verdad? Para poder glorificarle, exaltarle. Y qué bonito es poder tener la oportunidad de poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, pero nosotros también poder darle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración. Dice la palabra de Dios en el Salmo 62, versículos del 5 al 8, dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. El salmista aquí declara lo que era Dios para él, ¿verdad? Dice, Dios es su esperanza, Dios es su roca, Dios es su salvación, ¿cierto? Dios es su fortaleza, Dios es su refugio. Entonces nosotros hoy en esta mañana debemos también declarar lo que el salmista declaró en este salmo. Él es nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro Señor. En Él esperamos. Y sabemos que no seremos conmovidos porque Dios se mantiene firme y fiel a su palabra. Y si Él permanece fiel, sabemos que Él no va a fallar. Y esa es nuestra confianza, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de misericordia. Y a ese Dios glorificamos. Lo glorificamos y adoramos por lo que Él es, ¿verdad? Y bueno, aquí el salmista nos está diciendo lo que el Señor es. Y el Señor ha sido nuestro refugio en este tiempo, nuestro ayudador, nuestra salvación. En Él esperamos. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que el Señor tome este momento y que nuestra vida pueda glorificarle y exaltarle. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre bueno, gracias te damos por este día, gracias por la bendición que nos das de poder ver la luz de un nuevo día, poder levantarnos de nuestra cama y poder ver tu misericordia una vez más para nosotros, para nuestras familias, Señor. Gracias por esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos también que se están conectando. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos, Señor, aunque estamos en nuestra casa, podemos estar juntos en un mismo espíritu, en una misma fe, para poder escuchar tu voz, pero también unánime, Señor, poder adorarte y glorificarte. Y así como lo decía el salmista, nosotros poder decir con nuestros labios, con nuestra boca, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestra roca, que tú eres, Señor, nuestro refugio. Y a ese Dios que ha estado con nosotros, que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado, a ese Dios glorificamos y exaltamos en esta hora. Gracias, Padre bueno, que en nuestro corazón salga esa nota de alabanza y de adoración a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tu mano de poder nos ha sostenido. Gracias, Señor, por todo el amor y la bondad para nuestras vidas y para nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tomes el control y que podamos juntos a una sola voz decirte: tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra roca, Señor. Gracias te damos y en Cristo Jesús, amén, amén. Gracias, damos a todos los que se están conectando y nos preparamos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Muy buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Qué gusto nuevamente estar con ustedes por esta transmisión.
Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por sus bondades. Y ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Dile, Señor, gracias por tu amor, gracias por permitirme levantar. Gracias por esta mañana, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos rendir nuestro corazón a ti una vez más. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, te agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tus bondades. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tus bondades. Aleluya. 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 Aleluya.
Agradecido estoy por tus bondades. Agradecido estoy por tus bondades. Agradecido estoy por tu bondad. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, un sacrificio quiero ser. Señor es bueno todo el tiempo y para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por cada una de sus bondades y por una vez más permitirnos ver un nuevo día, podernos congregar de esta manera, poder alabar y poder bendecir su nombre y poder iniciar también una nueva semana que será una semana muy especial, una semana que sabemos va a marcar un hito en cada hogar y en cada familia. Esta semana les estamos invitando a poder participar de una actividad, de una semana de oración que hemos
titulado Construyendo Hogares de Paz. A partir del día de mañana, 10 de agosto y hasta el viernes 14, usted va a recibir una guía completa para que todas las noches, desde las 7:30 de la noche, usted pueda apartar con su familia un tiempo especial para meditar la palabra de Dios, para orar y también para tener un tiempo de oración juntos como congregación. ¿En qué consiste la actividad? Como les decía, cada día está preparado una porción bíblica. Usted la va a meditar, la va a compartir. Iniciaremos el día de mañana a partir de las 7:30 hasta las 8:30 de la noche. Usted se va a reunir con su familia, va a compartir lo que ese texto bíblico dice, las reflexiones que van a ser también enviadas y publicadas de cada uno de esos textos y los motivos de oración de cada uno de esos textos. Después, a las 8:30, usted se va a conectar por este mismo canal de Facebook o el Facebook Live, como le llaman. Y de 8:30 a 9 de la noche vamos a tener un tiempo de oración juntos. ¿Ok? Entonces quiero que cada familia, cada grupo, cada persona pueda disponer su corazón para esta actividad. Esta vez va a ser de una manera un poco diferente, como han sido todas las actividades en lo que va corrido de este año, pero que usted pueda disponer realmente su tiempo, que usted pueda disponer su corazón y su vida a recibir lo que Dios tiene. Invite a su familia y también puede compartir esta guía, esta información y esta invitación con todos sus familiares, con gente a la que usted quiera bendecir en esta semana de oración. Así que dedique este tiempo para esta actividad. Como les dije, van a estar publicadas cada texto, cada reflexión y cada motivo de oración, y vamos a compartir también por los grupos y por WhatsApp cada una de las guías y de las instrucciones para esta actividad. Construyendo Hogares de Paz, y damos gracias también por el Ministerio de Evangelismo que nos convoca en esta semana de oración especial. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a continuar un tema que hicimos la introducción el domingo pasado. Solo dimos los titulares, los avances, los trailers de lo que va a ser esta serie de vencedores en Jesús. Y el texto al que vamos a llegar, tal como lo anuncié el domingo pasado, el texto al que queremos llegar y estudiar en detalle, está ubicado en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Ese es el texto eje o el texto central. Sin embargo, les anuncié también que para poder entender realmente lo que este texto dice y por qué Juan lanza las afirmaciones que contienen este texto, estos 5 versículos tan poderosos, nos toca también mirar en un contexto otros textos también del mismo autor en la Biblia, y vamos a leer y vamos a estudiar, se hace necesario estudiar otros pasajes de la Biblia donde el apóstol Juan siembra las bases y el fundamento para hacer las afirmaciones que tenemos en Primera de Juan capítulo 5. Eso significa que si bien no vamos a entrar en detalle en los otros textos de Juan, sí nos van a servir como base. Y luego que tengamos esa base bien firme, bien sólida, sí vamos a estudiar en detalle y verso a verso este pasaje de Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Así que no se preocupen, no significa ni que vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan verso a verso. Es más, quizás solo son 2 capítulos donde vamos a primero a poner el fundamento, que son Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3 en primer lugar. Tampoco los vamos a estudiar verso a verso. Si estudiamos Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3 en el Evangelio verso a verso, no terminamos en 2 años, por lo menos. De ahí lo que vamos a extraer son ideas principales, algo en el pensamiento de Juan, el apóstol Juan, que le permite ahora categóricamente hacer esta afirmación acá en Primera de Juan. Ubíquese en un momento en Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5,
y vamos a leerlo nuevamente. Como les decía, este es el texto eje, el texto central al que queremos llegar y al que vamos a llegar, pero que contiene una verdad impresionante, y es que nos llama y nos pone el rótulo a cada uno de los creyentes de vencedores. Dice que un creyente es alguien victorioso, alguien vencedor, alguien que está o que vence o que puede vencer aún al mundo a causa de la fe, y que la fe que tenemos en Cristo, el Hijo de Dios, es nuestra victoria. Dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Wow. Como pudimos ver en estos versículos, Juan introduce una serie de ideas que están más desarrolladas en su evangelio. Esa parte de creer, de depositar la fe en el Hijo de Dios y de nacer de Dios o de nacer de nuevo, lo que nos convierte en vencedores y en victoriosos, y esa fe es nuestra victoria, es más desarrollada en el Evangelio de Juan, obviamente. Y luego, en la primera carta, Juan nos va a mostrar cuáles son las evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo y cuáles son las evidencias o las características de este vencedor, del creyente como un vencedor. Y decía el domingo pasado que se hace necesario estudiar este tipo de cosas en tiempos como estos, no solo porque, según la estadística, nosotros los cristianos deberíamos volver a predicarnos a nosotros mismos el evangelio cada, por ahí más o menos 6 meses, porque se nos va olvidando. Entonces nos toca releer y repredicarnos a nosotros mismos el evangelio y la importancia del evangelio en nuestra vida. No solo por eso, sino porque en tiempos como este, como los que vivimos, especialmente cuando la adversidad golpea, cuando la situación no es favorable, cuando quizás llegan momentos de dificultad, de crisis, lo que debería ser nuestra base comienza a ser conmovida, y muchas de las cosas que nosotros deberíamos tener como un fundamento y la fe que debería ser nuestro fundamento comienza a ser probada y necesita ser refinada, y nosotros necesitamos entender en qué estamos cimentados. Entonces, por estas razones, porque cada 6 meses debemos predicarnos a nosotros mismos el evangelio nuevamente, y porque se hace oportuno en momentos como este que estamos estudiando Juan y sus escritos en esta oportunidad. Así que vamos a tratar temas que quizás muchos dicen, no, ya esa me la sé, como decía uno de mis sobrinos, no, ya esa historia me la sé, sí, ya esa me la sé, sí, ya esa me la conozco, ya esa me la sé. Entonces, no importa si ya te la sabes, lo que vamos es a volver a estudiarlas y que tenga nuevamente sentido para nosotros esta convicción. ¿Saben? Yo creo que muchas personas quizás pasan muchísimo tiempo en la iglesia, escuchan muchísimos sermones, está durante años en la iglesia y lastimosamente no entiende la profundidad de lo que el evangelio significa, de lo que el evangelio es. ¿Qué es el evangelio?
Y una pregunta muy común que se hacen, que por lo menos a mí me han hecho, cuando nosotros predicamos el Evangelio es, Elifer, pero es que me parece que es como muy exclusivo. ¿Por qué tengo que creer lo que tú estás anunciando? ¿Y por qué los otros no tienen razón? ¿Por qué tú sí y los otros no? ¿Dónde está la diferencia radical? ¿Es acaso el Evangelio único? ¿Acaso el Evangelio es todo lo que hay y fuera de él no hay nada más? Bueno, nosotros tenemos que contestar preguntas como esa y nosotros deberíamos. Y lastimosamente yo creo que mucha de la gente que dice creer y conocer el Evangelio no conoce realmente cuáles son las diferencias y lo que hacen particularmente este Evangelio completamente diferente y único. Por ejemplo, la gente no puede diferenciar y muchas personas no logran diferenciar que el Evangelio no son consejos. Cuando uno mira a lo largo de la historia y en medio de la sociedad actual, lo que se denominan corrientes religiosas y pensamientos religiosos, todas esas religiones no son más que un intento de conectar nuevamente al hombre con Dios. De hecho, muchas veces lo he dicho, parece ser que el origen de la palabra religión está asociada a la palabra religar. Y religar tiene que ver con el intento de volver a unir. Dentro del corazón humano sabe que algo se desconectó con lo eterno, se desconectó con Dios o con cualquier idea que tenga de una deidad. Y ahora hay un intento humano de poder hacer esta reconexión, religar, de volver a conectar lo que un día se perdió o se desconectó. Y entonces aparecen consejos de cada una de las religiones diciendo, mira, si te quieres reconectar, reconciliar con Dios, lo que tienes que hacer es esto. Si tú haces todo este conjunto de cosas, Dios va a estar contento, y si Dios está contento, entonces ahora Él te va a aceptar nuevamente a causa de lo que tú estás haciendo. Es decir, te da una serie de consejos. El Evangelio no son consejos. La palabra Evangelio, lo hemos dicho, ¿cierto? Que es una palabra también que al igual que, como decía el domingo anterior, como la palabra victoria, que parece robada del idioma y de la cultura griega y exclusiva para ellos, y Juan la toma para anunciar que el verdadero vencedor somos nosotros. Evangelio es otra de esas palabras tomada de esa cultura y que tenía significado para quienes están leyendo y escuchando por primera vez, porque el Evangelium era un anuncio y normalmente estaba asociado a un anuncio real. Eso quiere decir que el Evangelio no son consejos. El Evangelio es un anuncio, es una noticia. Es algo que se anuncia, es algo que se proclama. No es algo que te dice qué es lo que tienes que hacer para poder conectarte con Dios y volver a una relación con Dios, sino que es algo que te anuncia lo que Dios ha hecho. Es unidireccional. Es decir, es el anuncio no de lo que debemos hacer o de lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer, sino de lo que Dios ha hecho y de cómo por medio de lo que Dios ha hecho hemos sido ahora alcanzados. Eso lo hace único y exclusivo, y a diferencia de cualquier otro pensamiento y corriente religiosa, el Evangelio es único y exclusivo por esa razón. Hay gente que dice, bueno, tú tranquilo, porque igual todas las religiones conducen a Dios. Cualquiera puede llegar a Dios, pero eso no es lo que el Evangelio dice. No es que el hombre por cualquier medio puede llegar a Dios. No. Es que Dios mismo ha hecho algo, y es encarnarse en la persona de Jesús, entrar en este mundo y venir a buscarnos en nuestra condición de pecado. Y por esa razón, por causa de lo que Dios hizo, ahora nosotros podemos llegar a Dios. Así que no es que hay muchos caminos que conducen a Dios.
y que yo puedo tomar cualquiera de ellos y al final, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, yo voy a llegar a Dios por distintos caminos, pero a mi manera, yo tengo mi propia forma. Yo, no, esto no es algo que tú y yo podamos hacer. Esto es algo que fue necesario que Dios mismo solucionara nuestro mayor problema a causa de la separación que teníamos a causa del pecado, y Él tiene que entrar en el mundo, hacerse hombre en la persona de Jesús, y desde nuestro propio mundo y en nuestra propia naturaleza, ahí sí, solucionar el mayor de nuestros problemas, que era ese pecado. Entonces, por eso Jesús mismo va a afirmar: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. No es que pretendamos ser exclusivos, no. Es que por naturaleza misma, este anuncio de lo que Dios ha hecho hace que sea así. El Evangelio no es unos consejos para decirte: mira, esto, y tú vas a llegar a Dios. No. Es el anuncio de que solo por medio de Cristo se puede llegar al Padre. Es el anuncio de lo que Jesús ha hecho en esa cruz para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. Y por tanto es único, es exclusivo. Normalmente uno puede ver que la corriente religiosa o cualquier intento, yo hablaba con alguien y le decía, se cree que existen por ahí más o menos 4.000 religiones o 4.000 formas y conductas religiosas. No son más que, quizás son más, me puedo equivocar, pero no son más que intentos humanos por llegar a Dios, intentos humanos por reconectar aquello que sabe que está desconectado. Pero exclusivamente y solo el Evangelio es el que anuncia de que el ser humano, por sus propios medios, por sus propios intentos, no puede llegar a Dios. Y como el ser humano por sus propios medios no puede llegar a Dios, tuvo Dios que hacerse hombre en la persona de Jesús para venir a rescatarnos en nuestra condición. Y ahora todo aquel que deposita la fe y la confianza en Él tiene vida eterna y se puede reconciliar, no por lo que Él hace, sino por lo que Cristo ha hecho. Entonces, el Evangelio es la proclamación, el anuncio de lo que Dios ha hecho. Eso cambia radicalmente. En todas las confesiones religiosas, normalmente lo que hay es un fundador, alguien que aparentemente tenía una conexión especial con Dios o con cualquiera que sea la deidad, viene de parte y dice: mira, te tengo un mensaje exclusivo, a mí se me apareció esto, se me apareció un ángel, se me apareció una luz, yo lo vi en una pared, se me apareció algo, me dio este mensaje, yo te lo vengo a anunciar: mira, si tú quieres estar bien con Dios, lo que tienes que hacer es esto. ¿Okay? Normalmente tienen un fundador que dice eso y proclama eso. El cristianismo, lo que nosotros creemos y nuestra confesión de fe, nuestra visión y nuestra cosmovisión, lo que anuncia es que Dios mismo, no un hombre que fue a Dios y que ahora conoce de parte de Dios lo que hay que hacer para llegar a Él, sino que Dios mismo se encarna en la persona de Jesús y ahora viene a anunciarnos que Dios está interesado en reconciliarse. Nos llama a reconciliarnos con Él. Y que la única respuesta posible a esta encarnación es el arrepentimiento y la fe. Dado que nosotros no podíamos llegar por nuestros propios medios a Él, fue necesario de que Él se hiciera hombre en la persona de Jesús. Entonces, en un mundo donde los hombres pretenden ser dioses y quieren ser dioses, y donde algunos hombres se creen dueños de la verdad absoluta porque tuvieron un sueño, porque tuvieron una visión, porque están ahorita encima, porque tienen una conexión especial y alguien le habló, y ahora son ellos dueños de la verdad absoluta. En un mundo donde los hombres quieren ser dioses, el Evangelio anuncia al Dios que se hace hombre. Maravilloso, y por eso tenemos que predicarnos y repredicarnos esto. Y la verdad sea dicha, quien entiende la realidad del Evangelio es transformado en absolutamente todo. Escúcheme bien,
El Evangelio transforma absolutamente todo en la persona. Todo es transformado. Por eso el apóstol Pablo va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa quién sea. Sí, Pablo, judío, griego, escita, bárbaro, no importa quién sea. El Evangelio redefine absolutamente todo, cambia radicalmente todo, y lo que un cristiano debería hacer es, a partir de allí, todo verlo a través de la luz del Evangelio. Y bueno, todavía no he entrado ni siquiera en las otras cosas mientras meditamos esto, pero lo único cierto es que cuando nosotros entendemos esta realidad de lo que somos, entonces podemos vivir acorde a lo que estamos llamados a hacer. Es decir, esta fe, esta visión que nos está planteando Juan de que somos vencedores, puede relucir en momentos como este cuando entendemos realmente quiénes somos. El ser humano siempre está en búsqueda de sentido, de identidad, de propósito, de esperanza. Y todas estas cosas que el ser humano por naturaleza está buscando se encuentran en el Evangelio. Quiero hablar de identidad, el Evangelio proporciona. El Evangelio tiene respuesta a todas las preguntas del ser humano. Cuando uno interioriza esto y uno comprende la realidad del Evangelio, uno encuentra respuesta a los principales interrogantes del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Todos esos interrogantes naturales encuentran sentido y respuesta en el Evangelio. Y yo sé que en la medida que repasemos, pues yo le digo, estas son cosas que muchos de ustedes quizás digan, no, sí, ya yo las sé, esto lo sabía, pero en la medida que repasemos para algunos y aprovechando que esta transmisión está llegando a gente que quizás en estos momentos se está preguntando estas cosas, que está comenzando a dar simplemente pasos de fe, que está iniciando en el Evangelio, déjame decirte, has tomado la decisión correcta. El Evangelio es la respuesta a todo. De hecho, cuando uno va mirando en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y se da cuenta del verdadero sentido de cómo fue dada la ley del Antiguo Testamento y por qué la ley fue dada, uno va a entender por qué los autores del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo y cada una de las personas que tenemos en la historia bíblica del Nuevo Testamento, cada una de las problemáticas y cada una de las cosas que se van presentando en su vida son analizadas, vistas y se le da respuesta desde el Evangelio, desde el entendimiento del Evangelio. No desde la ley, de la ley moral, que también hubiese ser posible haberlo dado desde la ley moral, porque estaba allí, pero se dan desde el Evangelio. ¿Y por qué la respuesta se da desde el Evangelio? Porque el Evangelio es capaz de hacer algo que la ley no es capaz de hacer. La ley moral se basa principalmente en la conducta, en lo que alguien moralmente debe hacer y cómo debería verse. Pero el Evangelio no está interesado simplemente en la conducta, sino que va más atrás y va a las motivaciones y va a las intenciones del corazón. Por eso es tan importante volver a estudiar el Sermón del Monte, y lo vamos a hacer cuando todo esto pase, no se preocupen, porque Jesús tiene que volver a mostrarle que lo que había más allá de lo que se estaba dando en la ley era el espíritu de la ley, y que Dios que estaba realmente interesado era en transformar el corazón, y que siendo transformados cada uno de nosotros desde adentro hacia afuera, obviamente si hemos transformado en lo más profundo de nuestro corazón, entonces nuestros pasos, nuestra conducta iba a ser transformada. Es decir, el Evangelio no está interesado simplemente en la conducta o en lo externo, sino que lo externo y lo que nosotros vemos en una persona es la manifestación de algo que ha ocurrido en el interior de ella.
Y esta es una verdad fundamental que necesita ser comprendida y necesita ser predicada. El Evangelio transforma nuestra mente, transforma nuestras emociones y luego de haber transformado esto es que transforma nuestra conducta. Y por eso es que yo les decía que es necesario, antes de ver estas cosas que nos hablan de amor, que nos hablan de obediencia, que nos hablan de practicar la verdad, que nos hablan de que sus mandamientos no son gravosos, ver primero cuál es la causa, y por eso vamos a estudiar primero algunos escritos de Juan en el primer capítulo de su Evangelio, y en el capítulo 3, porque es necesario nacer de nuevo. Porque fíjense que Juan nos dice varias veces aquí en este texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esas tres palabras que aparecen ahí, nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de arriba, significa que todo ha sido cambiado, todo ha sido transformado, y por cuanto ahora todo ha sido cambiado, cada una de sus características y cada una de las cosas que va a evidenciar son completamente diferentes. Pero esa evidencia y esas cosas que vemos, esa conducta, es el resultado de algo que ocurrió dentro. Y luego va a decir en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, si ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, no podemos hablar de victoria y de cada una de estas evidencias que aparecen en estos versículos sin antes haber tratado eso de haber nacido de Dios. Estas características que encontramos aquí en 1 Juan capítulo 5, versículos 1 al 5, que son las que vamos a estudiar y a donde vamos a llegar, y yo les llamo el trinomio que te hará perfecto o el trinomio que te hará vencedor. Prefiero el trinomio que te hará perfecto porque hay un principio matemático y una expresión matemática llamada trinomio cuadrado perfecto. El trinomio que te hará perfecto, la fe, el amor y la obediencia, son las características, son las evidencias de alguien que ha nacido de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Y para haber nacido de nuevo se hace necesario haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, o en otras palabras, haber depositado su confianza y haber creído y haber respondido adecuadamente al anuncio del Evangelio. Entonces es por eso que yo quiero hablar primero de esto, de que el Evangelio transforma absolutamente todo y que cuando el Evangelio ha transformado mi interior y está cambiando mi vida, yo tengo que juzgar y analizar cada circunstancia en mi vida a la luz de ese Evangelio. Por eso les decía, la ley no en sí misma, como estaba escrita y estaba allí, no puede transformar el corazón, pero el entendimiento del Evangelio sí puede cambiar el alma. Y ahora el nuevo patrón de conducta y de vida de todo ser humano que ha depositado la confianza es ese Evangelio. Les pongo algunos ejemplos antes, permítanme. El domingo pasado no me pude emocionar porque se me iba la luz, pero en este sí, yo sé que usted me puede dar un poquito más de espacio y le pido que me tenga paciencia, por favor, porque esto es sumamente importante para nuestra vida. Así que no se preocupe, vamos a tener espacio y si no, ya quiero estar en el texto, ya quiero ir a Juan capítulo 1, cálmate, ya vamos allá. Pero voy a ponerte algunos ejemplos de cómo realmente uno puede ver en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, incluso si pudiéramos hacer el ejercicio, de cómo esta visión de la gracia, del ofrecimiento de Dios, de que es a causa de que Él ha tomado la iniciativa, de que no es una iniciativa humana, cómo esto transforma absolutamente todo en nuestra vida y todo en nuestro ser. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, cómo nuestras relaciones son afectadas a la luz de ese evangelio, nuestras relaciones interpersonales. Quizás la más común, y quizás la que a mí me gusta citar un poco más, es cuando en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo quiere mostrar la forma en la que, por ejemplo, un marido tiene que amar a su mujer, a su esposa. ¿Cierto? Y Pablo, que era un conocedor de la ley,
habría podido citar cualquier aspecto de la ley moral de Dios para decir la forma en la que un marido debe mirar, vivir y amar a su esposa, y decir la forma en la que un marido ama a su esposa es no cometiendo adulterio, por ejemplo. Él ha podido decir eso y tomar algo de la ley y decir, si amas a tu esposa, no cometas entonces adulterio. ¿Ok? Pero eso hubiese sido incluso hasta válido, porque como les digo, es algo en la ley moral, pero eso es algo que apuntaría solo a la conducta y muy posiblemente genera en el ser humano lo mismo que generó en los fariseos en su espíritu religioso. Bueno, yo nunca he estado con ninguna otra mujer, entonces mientras yo no me acueste con otra mujer no hay ningún problema porque no he cometido adulterio. Pero el apóstol Pablo no redefine o no mira la relación matrimonial a la luz de aspectos de la ley moral, sino que ¿qué hace? A la luz del evangelio redefine o define realmente o realmente da la definición de cómo debería ser. Y dice, bueno, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que se entregó por ella, se sacrificó por ella, para presentarla y dar todo el texto que nosotros conocemos. Es decir, a la luz del entendimiento de lo que el evangelio es, la forma en la que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y por amor se entregó en una cruz, se sacrificó. De esa misma manera, ahora maridos, amad a vuestras mujeres. No con la misma cantidad de amor, pero sí con un amor que tenga esa misma calidad. Es decir, para que hoy día un marido pueda amar correctamente a su esposa, primero debe entender la manera en la que Cristo amó a la iglesia. Maravilloso, ¿no les parece? Es decir, cada circunstancia en la vida, y de hecho, y aquí hago este paréntesis, la única manera de realmente tener un matrimonio saludable es ver a mi cónyuge con el lente del evangelio. El lente del evangelio me permite no idealizar a mi pareja. El lente del evangelio me permite saber que estoy casado con alguien imperfecto, tan imperfecto como yo, y que realmente el matrimonio no es más que la unión de dos pecadores imperfectos, amados por medio de la gracia por un Dios perfecto. Ver este tipo de relaciones con el lente del evangelio me permite perdonar y amar incondicionalmente, porque entiendo que he sido perdonado por un Dios cuyo carácter es ser perdonador y misericordioso. Es decir, la razón por la cual me cuesta perdonar a otros y perdonar a mi cónyuge en algunos aspectos en los que me falla, no es más que el no haber entendido correctamente el evangelio. Bueno, estoy como yendo para otra cosa, pero el Señor sabrá por qué estoy diciendo estas cosas. Pero la única manera de poder tener un entendimiento real de cada una de nuestras relaciones es un entendimiento real del evangelio. Nosotros adoramos a Dios por cosas que nosotros no queremos vivir. Señor, lo adoramos porque Él ama incondicionalmente, pero nosotros ponemos condiciones para amar. Nosotros vamos y pedimos perdón delante de Dios. Señor, sabes que te he fallado y de qué forma te he fallado. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y trayendo nuevamente el evangelio y la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! En Él encuentro perdón. Ay, pero cuando me toca perdonar a mí, ya las cosas son otro precio, porque a mí es que me la hace, me la paga. Entonces, el no entender realmente lo que el evangelio es no me permite vivir en plenitud de estas cosas. Entonces,
cada circunstancia, cada una de las situaciones, le puedo citar otros muchísimos ejemplos en la Biblia, más cada respuesta que el apóstol Pablo da, ¿cierto? A cualquier cuestionamiento, en cualquier momento usted puede hacer el ejercicio, en el tema que usted quiera, su respuesta siempre es a la luz del Evangelio, aun siendo un gran conocedor de la ley moral. No porque sea algo malo, sino porque la respuesta está en el Evangelio. Cuando va a resolver un tema de murmuración, de pleito, de lo que sea, responde: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ofrecer, y cita todo el Evangelio. Cuando va a tratar un asunto de generosidad, en la iglesia en Corinto no le dice: no, simplemente vas a dar porque es bueno dar y porque mira todos los textos. No. Cuando usted lee 2 Corintios 8 y 9, él vuelve y cita todo el ejemplo de Cristo, de su despojo, de lo que Jesucristo ha hecho, y por cuanto lo que nosotros entendemos es lo que él ha hecho, la generosidad se vuelve natural en nuestra nueva naturaleza. Siempre, cualquier asunto, por muy pequeño que sea, el apóstol Pablo lo va a tratar a la luz del Evangelio. En Corintios, en primera, hay un problema entre las personas que se están llevando a los tribunales, y Pablo lo resuelve citando el Evangelio. ¿Cómo ustedes andan peleando, llevando tribunales, cuando ustedes, según lo que el Evangelio dice, son los que van a juzgar aún a los ángeles? Bueno, me podría extender en cualquier otra cosa, pero vamos a hablar de Juan. El Evangelio da respuesta a todo, y por eso es importante estudiar. Entonces, lo que vamos a estar viendo en estos textos de 1 Juan capítulo 5, del 1 al 5, son esas características. Soy un vencedor a causa de mi fe. Mi fe vence al mundo, prevalece sobre cualquier circunstancia. Esta fe que yo tengo y esta fe que he depositado en el unigénito Hijo de Dios me hace un vencedor, no me hace cualquiera. Yo puedo ver la vida, yo puedo enfrentar cualquier circunstancia en la vida con el lente del Evangelio. Es decir, mientras todo el mundo en una situación como esta está en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de todo, nosotros los hijos de Dios ponemos el lente del Evangelio y vemos más allá de las circunstancias, más allá de la tormenta, más allá del simple hecho del coronavirus, de la pandemia, más allá de la crisis de la salud, más allá de la crisis política, más allá de la crisis económica. Nosotros vemos más allá porque nuestra esperanza es más gloriosa. Entonces, mientras el ser humano está buscando propósito, está buscando sentido, está buscando identidad, está buscando esperanza, nosotros la tenemos. Nuestra fe puede prevalecer porque está puesta en el lugar correcto. Esa es la pregunta de Jesús a los discípulos en medio de la barca, de la tormenta, de la confusión. Cuando lo van a despertar: maestro, perecemos y tú estás durmiendo. Y después que Jesús calma todo, dice: ay, explíquenme, ¿para dónde se fue su fe? ¿Dónde está? Porque la fe la necesitamos para momentos como ese. La fe, no, mira, nosotros la necesitamos porque no estamos viendo físicamente a Dios. A partir de ese momento en que estuvo esa desconexión con Dios, es que necesitamos la fe. Por eso el baluarte de la fe inicia con Abel, que después de esa desconexión fue el primero que necesitó fe, porque no lo estaba viendo físicamente. ¿Para dónde se va nuestra fe en momentos como este, no? ¿A dónde tiende a ir? Entonces tenemos un recurso como este, que según el apóstol Juan es el que nos va a dar la victoria. Esta es la victoria sobre cualquiera, que va a prevalecer la fe que vence al mundo, y no la usamos, porque sencillamente en momentos tan cruciales nuestra fe se va y nuestra fe se pierde. Entonces, lo que le voy a pedir es que haga un repaso de Juan capítulo 1, vuelva a leerlo, del Evangelio de Juan, capítulo 1, y
que haga también un repaso de Juan capítulo 3. Vuelva a leer. Quizás Juan capítulo 3 es muchísimo más conocido. Es donde está el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Pero eso que Jesús está planteando en esa conversación con un hombre principal de la sinagoga llamado Nicodemo es crucial para entender toda la verdad del Evangelio, para entender qué es lo que el Evangelio indica y para entender cómo cada uno de nosotros, a causa de nuestra fe, ahora puede tener la victoria, y a causa de este Evangelio que nosotros hemos creído, toda nuestra concepción está siendo transformada. Esta fe, les decía el domingo pasado, llega a transformar aún nuestra visión de lo que es la riqueza, de lo que son las posesiones, de lo que es el trabajo. Esta fe llega a transformar absolutamente todo cuando la ponemos en el lugar correcto. Y la invitación siempre del apóstol Juan es que el lugar correcto para depositar esta fe es en la obra de Jesús. Permítame leer, para no dejarlo ahí con la incertidumbre. Mire, por ejemplo, Juan capítulo 1. Vaya ahora de la carta al Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 1. El verbo hecho carne. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Atención, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Ahora, existe una clave para el entendimiento de algunos textos bíblicos.
La mayoría de los escritores hebreos normalmente usan un patrón cuando escriben estos textos bíblicos, y es de usar la primera parte de sus escritos como si fuera un prólogo. Es decir, usted lee el primer capítulo de la mayoría de los libros de la Biblia, y leyendo el primer capítulo usted tiene absolutamente un resumen, un prólogo es la palabra correcta, de todo lo que va a ser tratado a lo largo de todo el libro o la carta, de qué se va a referir. Juan capítulo 1 del verso 1 al 18 es el prólogo de todo el Evangelio de Juan, o el resumen de todo el Evangelio de Juan. Por eso es importante, y lo quería traer a colación, y por eso lo vamos a estudiar, y les digo básicamente, no verso a verso, porque ya lo leyó conmigo, ya vio cuántos temas hay, y si lo estudiamos verso a verso con este predicador que habla tanto, que desde que estaba en preescolar siempre le traían notas a la mamá de habla mucho, distrae a todos los alumnos, nos extenderíamos por lo menos 2 años. Pero todo esto que está aquí y lo que les he leído es un resumen de todo el Evangelio, de todos los temas que Juan quiere tratar. Y fíjense que el Evangelio de Juan comienza completamente diferente al resto de los evangelios. Los otros evangelios como Mateo, como Lucas, intentan colocar ahí en sus primeros capítulos una genealogía, un poquito de historia, porque tienen otra intención y mostrar también parte de esta humanidad de Jesús. Pero Juan no. Juan tiene otra intención. Juan va a comenzar como comienza Génesis. Creación. Una nueva creación. Juan 1.1 es un paralelo con Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Inicia Juan. Qué maravilloso todo lo que está aquí. Las formas en las que Juan se refiere al Salvador y la forma en la que comienza lo hace principalmente para mostrar cómo Él, siendo Dios mismo, siendo el origen de todo, siendo creador de todo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Es decir, como siendo partícipe de la creación de todo, siendo Dios creador, ahora se encarna. Y al Dios que nadie había visto, ahora se hace manifiesto y se hace visible. Wow. Estos son temas muy gruesos que nos toca revisar. Y revisar cuál es el impacto en cada una de estas cosas. Al Juan que se refiere aquí en estos versículos no es Juan el escritor, no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista, el que da testimonio. Va a decir, yo les mencioné que por humildad el autor, el apóstol Juan, no se llama así en sus escritos. Siempre se refiere en tercera persona dentro del Evangelio. Se refiere al discípulo que Jesús amaba y no se refiere. Estudiando, nosotros nos damos cuenta de que Juan, el apóstol, lo más probable es que había sido discípulo de Juan el Bautista primero. Pero este testimonio nos permite también ver algo fundamental. Y es la pregunta del $1.000.000. Un grupo de hombres en el versículo 19 del primer capítulo, los judíos de Jerusalén envían sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Esa es una pregunta de identidad. ¿Cómo se responde esa pregunta para los jóvenes, para los adolescentes, en medio de los que están buscando identidad hoy en día? Hoy se habla mucho del libre desarrollo de la personalidad,
cada quien es libre, identidad de, y le ponen cualquier tipo de apellido al resto. Identidad de género se habla, por ejemplo, hoy en día, en nuestra sociedad posmoderna e inteligentísima. Wow. Habla de identidades. Esta pregunta tiene respuesta únicamente en el Evangelio, la verdadera respuesta a tú quién eres. Juan va a responder esta pregunta y nosotros vamos a ir analizando esta pregunta. Para no dejarlos picados, pues ya voy a terminar, porque comencé mucho antes, por eso, por unos problemas técnicos que tuvimos. Pero esta pregunta, la respuesta es, ¿tú quién eres? Se encuentra solamente a la luz, ese es un término muy bonito que vamos a ver, a la luz de lo que Cristo ha hecho. Ahora yo soy un hijo de Dios. Y por causa de haber creído en Cristo y de estar en Cristo y de ser ahora un hijo de Dios, ahora soy un vencedor y ahora tengo unas características particulares que son la muestra de mi verdadera identidad. Y esas características especiales que tengo son mi fe, el amor y la obediencia. El trinomio al que Juan se refiere en 1 Juan capítulo 5, versículos 1 y 2. Y por eso es necesario primero ver esta parte. Entender lo que está Juan diciendo desde su primer capítulo, desde su prólogo. Y por eso mi invitación a que lo que viene de estos domingos podamos meditar en esto. ¿Qué significa? Las formas en las que Juan llama a Jesús, al encarnado, a cómo le dice el verbo, la vida, la luz. ¿Qué impacto tiene eso para nosotros hoy? Hoy, cuando se habla tanto de muerte, por ejemplo, cuando parece que las tinieblas están cubriendo, parece que todo es tenebroso, parece que... ¿Qué significa para nosotros que nosotros hemos puesto nuestra fe en el verbo, en la vida y en la luz? ¿Qué significa? ¿Y cuán importante es para nosotros? Pero eso lo vamos a ver ya el próximo domingo, cuando ya yo sí voy a entrar y les voy a pedir simplemente que vuelva a leer eso. Juan capítulo 1, Juan capítulo 3. Y ya después que hayamos estudiado en grandes bloques y las ideas principales de Juan 1 y de Juan 3, sí estaremos listos para estudiar versículo por versículo, primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Y tranquilo, porque allá van a ser solamente 5 versículos. Creo que en esos 5 versículos si alcanzamos a pasar todo este aislamiento preventivo y ya finalizaremos, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en la iglesia, qué sé yo, sobre el Señor sabe. Mis amados, es mi deseo que hoy tu corazón pueda ser impactado nuevamente por esta verdad fundamental del Evangelio. El Evangelio que cambia todo, que cambia nuestra visión de la vida, nuestra percepción de las circunstancias, nuestra visión de las circunstancias adversas. El Evangelio que produce esperanza. El Evangelio que nos dice de que mientras todos hablan de el infaltable amigo, mientras todos hablan de muerte, el Evangelio que nos indica que nosotros hemos creído en aquel que dijo que es la vida misma, y al que Juan va a decir, el que tiene el Hijo tiene la vida, fuera de él no hay vida. Que hoy mientras todos hablan de penumbra, de incertidumbre, nuestra fe pueda indicar, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el que dijo que es la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre. Fuera de él solo hay tinieblas, él es la luz.
Así va a comenzar el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y creer esto hoy nos pone en una posición de vencedores y de verdaderamente victoriosos. Podemos prevalecer sobre cualquier circunstancia porque nuestra fe está puesta en el Verbo, en la vida, en la luz. Padre, yo te doy gracias por todo tu amor. Gracias por haberlo manifestado en la persona de Jesús. Gracias porque el Evangelio es capaz de transformar absolutamente todo en nuestra vida. Es tu poder actuando en nosotros. No es nuestro intento humano por acercarnos a ti, porque quedaríamos cortos y sería vano. El Evangelio es capaz de transformar las motivaciones, las intenciones. Por esa razón, Señor, hemos venido a refugiarnos, no en lo que nosotros podamos ser capaces de hacer. Nosotros hemos venido, Señor, a refugiarnos en todo lo que tú has hecho, en tu obra en la cruz, en todo lo que tú eres capaz de hacer, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia capacidad. Nuestra esperanza está puesta en lo que tú has hecho, en cómo Cristo es la manifestación de tu amor, de tu cuidado por cada uno de nosotros. Y para que armarnos de esta confianza cambie nuestra concepción de la vida, de cada dificultad. Nosotros los creyentes, Señor, no vemos esta dificultad que enfrenta el mundo de la misma manera que la ve alguien que no tiene esperanza, que la ve alguien que no ha puesto y depositado la confianza, Señor. Nosotros tenemos en el Evangelio los suficientes recursos para ver estas circunstancias adversas de una manera completamente diferente. Al ver tu soberanía, al ver tu poder, a ver cómo eres capaz de actuar conforme a tu voluntad y en medio de tu propósito, siempre en favor de aquellos que te aman. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa que trasciende esta vida, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque hemos creído y depositado nuestra confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Porque ahora tenemos acceso con toda confianza. La razón por la cual podemos llegar confiadamente al trono de la gracia fue a causa de lo que Jesús hizo. No por nuestras propias obras, de por lo bien que nos portamos, o por lo que hemos hecho, por lo que hemos dado en este tiempo, no. Nos podemos acercar con confianza y libre acceso, porque su sangre, su cuerpo fue rasgado para abrir este camino de acceso. Y acercándonos al trono de la gracia podemos hallar descanso. Podemos hallar oportuno socorro, Señor. ¿Cuánto necesitamos descanso y oportuno socorro a nuestra alma? Pero ayúdanos a entender que es a causa de lo que has hecho que podemos acercarnos al trono donde hay acceso ilimitado y recurso ilimitado. Ayúdanos a usar este recurso, Señor, por medio del entendimiento de que somos realmente vencedores porque hemos puesto nuestra confianza. Ponemos, Señor, en tus manos una vez más, en tu absoluto control de todas las cosas, esta serie, este tema de vencedores en Jesús, que nos permita, Señor, poner la mirada nuevamente en ti, Padre bueno, que nos permita nuevamente volver a ti, Padre Santo, y no como los discípulos en la barca, Señor, con la mirada más puesta en la tormenta que en el Salvador, que en el Señor glorioso que tenemos. Que nuestra fe, Señor, vuelva nuestra mirada a ti, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea una realidad en nuestra vida una vez más. No en la tormenta, en nuestro glorioso y magnífico Señor, Salvador y Guardador.
Hay suficiente poder en nuestro Señor para salvarnos, pero también hay suficiente poder en nuestro Señor para guardarnos en medio de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde una vez más. Te enviamos desde nuestro hogar, desde nuestra casa y aquí con toda nuestra familia. Te ponga el Doki para que salude, pues te pregunta. ¿No vi al Doki? Hola. Ahí está. Les enviamos un caluroso abrazo. Esperen las instrucciones para nuestra semana de oración. También va a ser un tiempo especial. Procure leer Juan 1 y 3 antes de. Procure también reunirse con la familia. Los niños de escuela dominical tienen sus clases publicadas y a los principiantes se les hizo una invitación por Zoom, al igual que los primarios para su clase el día de hoy. Y que siempre, absolutamente, en cada circunstancia de la vida puedan recordar que definitivamente el que está en Cristo tiene Nueva vida. nueva vida. Les amamos, les extrañamos y esperamos